por venir y desde la comisión queremos animar a los investigadores principales a que promuevan la asistencia del personal de su grupo a los seminarios, a ver si son más concurridos, como es el caso de hoy. Y nada, vamos a presentar a Rocío, que la conocéis la mayoría de los que estáis aquí, Rocío Calderón Madrid, y nos va a dar un seminario titulado Integración de teledetección y modelos epidemiológicos para vigilancia operativa y evaluación de riesgo de enfermedades en plantas en el contexto de cambio climático. Muchas gracias. Sí, pues aquí voy a presentar mi línea de investigación en los últimos más o menos 10 años. En el extranjero ya todos me conocéis porque aquí hice la tesis doctoral de la detección de verticillium con teledetección, pero aquí me voy a centrar más en la integración de la teledetección con modelos epidemiológicos para optimizar la vigilancia y la evaluación de riesgos de enfermedades. Primero, ¿cómo funciona la agricultura de precisión en la protección de cultivos? Así que podemos ver la protección de cultivos de precisión como subdividida en dos etapas. La primera, la detección temprana del estrés biótico, para buscar información explícita, espacial y temporal de la propagación de epidemias. Y esta información, en una segunda etapa, va a llevar a la implementación de medidas de control según las necesidades específicas del sitio y del momento que eviten la propagación de la enfermedad, optimizando los inputs y preservando los recursos. Así, mi visión de la protección de cultivos de precisión engloba 3 disciplinas: la biología de enfermedades de plantas, la tecnología de sensorización y la modelización epidemiológica. La modelización epidemiológica es una simplificación matemática de la interacción del medio ambiente, el patógeno virulento y la planta huésped, que hacen que las enfermedades se desarrollen en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, la investigación actual en la protección de cultivos de precisión se enfoca, no aprovecha el potencial de la integración de estas 3 disciplinas y solo se enfoca en la integración 2 a 2, ya sea la biología de enfermedades de plantas con las tecnologías de sensorización o con modelización epidemiológica. Por lo tanto, mi línea de investigación consiste en sacar el máximo partido a la integración de estos 3 ángulos. Así, primero voy a introducir un poco los enfoques que existen hoy en día en modelización epidemiológica. En primer lugar, tenemos los modelos mecanísticos. Así, las epidemias de plantas se desarrollan a través de diferentes escalas espaciales y temporales. Por lo tanto, estos modelos permiten rastrear la dinámica de las enfermedades en el tiempo y en el espacio, así como los mecanismos epidemiológicos que causan esta dinámica. Por lo tanto, así tenemos una base racional que permite integrar lo que se conoce con lo que no se conoce, pero se puede racionalmente inferir, permitiendo dar lugar a predicciones de las futuras de las dinámicas epidémicas. Estas predicciones se suelen utilizar para informar políticas de salud vegetal en forma de estrategias optimizadas de vigilancia y de control. Sin embargo, estos modelos necesitan ser ajustados y validados para cada patosistema. Y esta es una gran limitación, ya que debemos utilizar una gran cantidad de datos experimentales o observacionales. Estos datos tradicionalmente se obtienen a partir de observadores humanos en el campo, lo que se llama inspecciones de síntomas, y con el tal de detectar y cuantificar la sintomatología que se encuentra, y estos suelen ser muy intensivos en el tiempo y en recursos. Y esto, a su vez, se viene limitado por la baja dotación presupuestaria que hay para llevar a cabo estas inspecciones. Además, tenemos que tener en cuenta que muchas de las enfermedades tienen unos periodos asintomáticos muy largos. Esto quiere decir que son infecciosas, pero no muestran síntomas, y los observadores humanos fallan en detectar estas infecciones asintomáticas. Por lo tanto, aquí encontramos la oportunidad que da la teledetección, ya que tiene un gran potencial para optimizar la parametrización de estos modelos mediante una mejor distribución de la enfermedad y una mejora en la detección temprana. El paradigma actual de los modelos compartimentales se destaca con de los modelos mecanísticos se destaca con el uso de los modelos compartimentales, que divide la población huésped de plantas en clases mutuamente exclusivas según el estado de la enfermedad.
Así encontramos plantas susceptibles, no infectadas. También podemos encontrar plantas críticas, que son aquellas plantas que están infectadas pero no muestran síntomas. Entonces no pueden ser detectables, pero a su vez son infecciosas, o sea, promueven el desarrollo de la enfermedad. También encontramos plantas infectadas, son plantas infectadas y a la vez que son detectables por los humanos. Y luego las plantas eliminadas, que son plantas que han sido eliminadas mediante técnicas de control. Así, el desafío que tienen estos modelos que deben parametrizarse para poder hacer unas predicciones robustas. Para ello, estos modelos suelen tener varios parámetros, como puede ser la tasa de infección, que a su vez depende del estado de la enfermedad de todos los huéspedes que se encuentran en el sistema. Para esta tasa de infección depende también de un kernel de dispersión que viene en función de la distancia entre dos individuos dentro del paisaje. Entonces, lo que se suele hacer es inferir esta tasa o kernel y estos parámetros a partir de enfoques estadísticos basados en instantáneas espaciales sucesivas del patrón de la enfermedad. Y para ello se suelen utilizar herramientas como técnicas de máxima verosimilitud o bayesianas. Tienen múltiples aplicaciones los modelos mecanísticos, como es una mejor comprensión de los factores epidemiológicos que promueven la invasión y la persistencia de los patógenos, cómo la diversificación de cultivos afecta a la dinámica de la enfermedad, también elucidar interacciones complejas como es el futuras implicaciones del cambio climático, interacciones entre patógenos y sus vectores, también permiten estudiar las implicaciones socioeconómicas de la epidemia y, por último, comprender los factores que promueven la detección y control de enfermedades. O sea, teniendo en cuenta esta última, que os he mostrado una aplicación web interactiva desarrollada por epidemiólogos de la Universidad de Cambridge, donde se visualiza un paisaje virtual y ahí podemos ir testeando diferentes parámetros epidemiológicos, como puede ser la tasa de infección, el periodo asintomático de una enfermedad, y también podemos testear distintas estrategias de vigilancia y control, como puede ser el radio alrededor de una planta infectada para que se pueda, para el control. Eso quiere decir, por ejemplo, en el caso de Xylella fastidiosa, lo que se hace una vez una planta se detectada como infectada, lo que se hace es eliminar todos los árboles o plantas susceptibles a la enfermedad dentro de un radio alrededor de esta planta. Pues en este caso podemos ver una estrategia de control en el que se establece un radio de 100 metros y también una estrategia de vigilancia que se hacen visitas para detectar nuevas infecciones cada 90 días. Y podemos ver cómo la epidemia se propaga y no se erradica. Sin embargo, cuando en el segundo caso, cuando aumentamos el radio de control a 150 y la frecuencia entre revisitas a 30 días, podemos ver cómo la enfermedad se erradica previniendo posibles nuevos focos más allá de ella. Luego, otro ejemplo de modelización epidemiológica son los modelos de distribución de especies, que son algoritmos que predicen el rango geográfico potencial de una especie mediante el establecimiento de relaciones estadísticas entre los datos de ocurrencia de esa especie y de variables ambientales. Así, conociendo los patrones de interacción entre estas variables en un tiempo presente, podemos predecir otras áreas o incluso otros periodos temporales para poder establecer protocolos de establecimiento y propagación de la enfermedad. Pero, sin embargo, estos modelos suelen basarse en variables medioambientales que vienen de modelos del sistema terrestre, lo que se llaman Earth System Models en inglés, y estas variables suelen tener unas resoluciones espaciales muy, muy bajas, a excepción de la temperatura y la precipitación, que últimamente todos estos los expertos en modelización están llevando investigaciones para poder aumentar la resolución de estas variables. Pero, sin embargo, por ejemplo, en ciertas enfermedades, como son las enfermedades del suelo, como verticillium o fusarium, hay otras variables como la humedad del suelo que son súper importantes, y estos modelos las dan a una resolución de 50 o 100 kilómetros.
Entonces aquí encontramos la oportunidad que ofrece la teledetección ya que puede capturar una amplia gama de características medioambientales a una resolución mucho mayor. Las aplicaciones de los modelos de distribución de especies son la identificación de áreas en riesgo de invasión o propagación de enfermedades, así como también comprender el impacto potencial del cambio climático en los rangos de las enfermedades. Y por último, encontramos los modelos del sistema terrestre o el System Model que tradicionalmente no son modelos epidemiológicos en sí, son más bien modelos climáticos, pero últimamente se están utilizando para poder predecir la propagación de enfermedades, en concreto utilizando modelos de transporte atmosférico. Estos modelos son modelos climáticos globales que engloban los componentes de tierra, océano, atmósfera y hielo para simular estados climáticos presentes, pasados y futuros. Estos a su vez pueden integrar otros modelos para el transporte de gases y partículas de suspensión, como pueden ser esporas de patógenos, contaminantes o polvo, a través de la atmósfera a larga distancia. Estos modelos utilizan datos sobre las condiciones climáticas, como pueden ser patrones de dirección de los vientos o de temperatura, para simular la emisión, transporte y deposición de esporas, así como también se pueden incluir factores que influyen en la viabilidad de estos componentes durante el transporte, como puede ser la radiación ultravioleta. Por lo tanto, aquí también encontramos la oportunidad que puede ofrecer la teledetección al ofrecer imágenes medioambientales de alta resolución que ayuden a parametrizar estos modelos. Las aplicaciones de ellos son rastrear trayectorias para esporas adaptadas a dispersión aérea a gran escala, como puede ser la roya de la espiga del trigo, también predecir áreas de alto riesgo donde es probable que se depositen estas esporas y también estudiar el impacto del cambio climático en las diversas etapas del ciclo de vida de enfermedades de plantas y del transporte atmosférico de esporas. Así voy a ir pasando de cada uno de estos modelos y ver cómo se pueden, un caso práctico de cómo se pueden integrar con teledetección. Así que pasando a integrar modelos epidemiológicos mecanísticos con teledetección, esta investigación se llevó a cabo a través de una beca de investigación postdoctoral en la Universidad de Salford, en Manchester, que también seguimos colaborando con el equipo de Pablo Zarco aquí en el IAS. Entonces, en este caso nos centramos en el caso de Xylella fastidiosa, que creo que todos más o menos entendéis, así que voy a pasar rápidamente sobre ella. Xylella fastidiosa es una bacteria transmitida por vectores y actualmente es una plaga de cuarentena de la Unión Europea. Es una enfermedad que es difícil de manejar, ya que tiene un amplio rango de plantas huéspedes, con más de 550 especies, y la mayoría de ellas se encuentra con infecciones asintomáticas. Dentro de estos huéspedes encontramos plantas mediterráneas muy importantes, como es el olivo, la vid y el almendro. Luego también tiene un largo periodo asintomático, que como he dicho antes, es similar al periodo críptico. Esto quiere decir que las plantas, una vez infectadas, no desarrollan síntomas durante un largo periodo de tiempo, que en este caso se ha sugerido que puede ser alrededor de los 14 meses. Pero en ese periodo asintomático, la planta puede seguir favoreciendo el desarrollo de la enfermedad porque son infecciosas. Entonces, la detección temprana, en este caso, es crucial para prevenir la propagación del patógeno a los árboles vecinos. Por lo tanto, aquí en el IA se ha llevado a cabo durante muchísimos años, desde que más o menos yo salí de aquí de mi tesis doctoral, estudios sobre el uso de teledetección hiperespectral y térmica para la detección temprana, incluso previsual, de las infecciones por Xylella fastidiosa. En este caso, en el estudio que yo llevé a cabo sobre la integración de modelos y teledetección, nos centramos en una campaña de teledetección que se llevó en la provincia de Alicante en julio de 2018, donde encontramos Xylella fastidiosa infectando almendros en secano. Pues con estos vuelos, que se hicieron vuelos con una cámara hiperespectral y térmica, se aplicaron modelos de transferencia radiactiva que mediante una inversión, o sea, primero nos fijamos a escala de árbol pudimos extraer ya me sale en inglés, la señal espectral de ese árbol y podemos inferir parámetros bioquímicos y físicos de la planta, como pueden ser el contenido de clorofila, el contenido de carotenos, también el Leaf Area Index. Luego también calculamos a nivel de copa otros índices espectrales que no pueden ser simulados por estos modelos,
como puede ser el NPQI, entre otros, que el NPQI se ha visto que está basado en la zona del azul del espectro y está muy relacionado con la eficiencia fotosintética de la planta. Y luego también con las imágenes térmicas, de ahí extraímos la temperatura a nivel de cubierta. Entonces, todos estos indicadores se metieron en algoritmos de clasificación supervisada basados en Machine Learning y pudimos extraer para cada árbol la probabilidad de infección que tiene. Entonces, con esa probabilidad de infección acoplamos un modelo de dispersión de la epidemia para poder ver si, acoplando este modelo, podíamos mejorar la detección temprana de Xylella fastidiosa. Así, nos basamos en un modelo espacialmente explícito estocástico desarrollado por mi supervisor en la Universidad de Salford, el doctor Stephen Partner. Y este modelo se basa en la ley de geografía de Toffler, que establece que todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las cosas distantes. Entonces, esta ley nos permite establecer la probabilidad de dispersión en función de la distancia a través de un kernel de dispersión exponencial negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de un árbol infectado, todos los árboles que se encuentran alrededor de él a una misma distancia tienen la misma probabilidad de ser infectados por ese árbol. Sin embargo, nos surgió la pregunta de que en el caso concreto de esta diapositiva, ¿tiene sentido atribuir a este árbol amarillo la misma probabilidad que a los árboles a la misma distancia? Pues nosotros respondimos que no, debido a la falta de conectividad entre las plantas huéspedes, ya que la transmisión de enfermedades transmitidas por vectores como Xylella fastidiosa implica conexiones entre árboles susceptibles e infectados, las cuales están fuertemente mediadas por la dinámica epidémica y las características del paisaje. Por lo tanto, aquí se nos ocurrió la brillante idea de sacar el partido tanto de la teledetección como de los modelos epidemiológicos. Así que los modelos epidemiológicos permiten capturar el impacto de la conectividad en los lugares y momentos en que ocurrirá la enfermedad, mientras que de la teledetección podemos sacar el partido de una mejor representación de la distribución de la enfermedad. Así, en este caso, se modelizó la probabilidad de dispersión mediante la teoría de grafos. Esto quiere decir que cada árbol estaba conectado con sus árboles vecinos y también mediante la teoría de circuitos. Entonces, dos árboles conectados mediante un enlace de un grafo, establecemos una resistencia que da lugar a la probabilidad de dispersión entre esos dos árboles. Y para ello vamos a tener en cuenta un kernel de dispersión exponencial y también la probabilidad de infección de esos dos árboles obtenida a partir de los modelos Machine Learning y teledetección. Así, aquí muestro los resultados de este estudio, donde podemos ver los rendimientos tanto del modelo basado solamente en teledetección y el modelo con teledetección acoplado con un modelo epidemiológico. Entonces, pudimos ver que este acoplamiento aumentó la precisión de detección de la enfermedad por Xylella fastidiosa hasta un 80%, superando ampliamente los resultados obtenidos con solo teledetección. Luego también exploramos la capacidad que tiene el acoplamiento de este modelo para poder detectar infecciones asintomáticas. Estas infecciones asintomáticas son aquellos árboles que están infectados, pero a ojo humano escapan a su detección, pero luego hemos visto que con ensayos qPCR se confirma su infección. Entonces aquí reside el potencial de esta conjunción entre teledetección y modelo epidemiológico, donde pudimos ver que este acoplamiento permitió detectar un 58,6% de las infecciones asintomáticas, mientras que teledetección por sí sola solo detectó un 11%. Luego también una segunda parte, otra investigación que se llevó a cabo allí en la Universidad de Salford, consistió en optimizar la parametrización de estos modelos epidemiológicos. Para ello, lo que hicimos fue comparar dos estrategias diferentes de recolección de datos. Una es basada en un método tradicional como es la inspección visual de síntomas en el campo mediante fitopatólogos
y otra es mediante la obtención sucesiva de imágenes a partir de teledetección. En este caso tuvimos dos instantáneas en julio, 2 años consecutivos, y a partir de una instantánea de datos mediante personas y teledetección, parametrizamos los modelos. Y sorprendentemente pudimos ver que los parámetros inferidos de estos modelos son altamente similares entre un modelo parametrizado basado en inspecciones y un modelo parametrizado basado en teledetección. Sin embargo, cuando nos fijamos aquí en la figura F y la H, esta es la inspección visual y esta es teledetección, podemos ver cómo se ajusta el modelo parametrizado en azul con las inspecciones a nivel de campo que están en puntos rojos a lo largo del tiempo. Y podemos ver cómo en el caso de la inspección visual, justo en el inicio del ajuste, el modelo ajustado es exacto al número de plantas infectadas que se ve visualmente. Mientras que con el modelo basado en teledetección, el punto rojo, que es las plantas que se ven a nivel de campo por fitopatólogos, está mucho más bajo que el modelo ajustado. ¿Esto qué quiere decir? Que el modelo basado en teledetección es capaz de capturar aquellas infecciones asintomáticas que escapan a la inspección visual de síntomas tradicional. Luego, una vez parametrizado este modelo, que es un modelo compartimental, hicimos una evaluación de estrategia de vigilancia y control, que aún estoy en ello. Y os voy a dar una pequeña visión de las conclusiones que hemos sacado, y es que las simulaciones demostraron que si mantenemos las directrices de intervención establecidas por la Unión Europea para erradicar y contener con éxito la epidemia por porcina fastidiosa, la detección temprana es fundamental y solo puede lograrse reduciendo el intervalo entre visitas de vigilancia de 1 a 3 meses. Entonces, esto es solo, por decirlo así, fiscalmente posible a través del uso de teledetección como método de vigilancia. Ahora pasamos a una segunda parte, que es cómo se pueden integrar los modelos de distribución de especies con teledetección. Esto se llevó a cabo en un postdoc que hice en la Universidad de Cornell a través de un proyecto financiado por la NASA. En este caso nos seleccionamos como patosistema a Fusariosis, que es una enfermedad causada por el hongo del suelo Fusarium oxysporum, y este hongo se encuentra en el top 10 de los hongos más dañinos, causando pérdidas anuales de rendimiento del 10 y el 60%. Este hongo es endémico en los 6 continentes productores de cultivos y puede infectar a más de 100 plantas huéspedes. Las esporas de Fusarium oxysporum sobreviven en el suelo más de 30 años, por lo tanto, y ello hace que sea casi imposible su control. Además, hay que añadir que hay una gran emergencia de nuevas cepas virulentas de Fusarium oxysporum, como es la forma Specialis cubensis, la raza Tropical 4, que afecta a bananas, y también que la expansión del rango de condiciones ambientales favorables debido al calentamiento climático da lugar a que se amenazará cada vez más a la seguridad alimentaria y a la biodiversidad, a menos que se tomen medidas para reforzar la bioseguridad a escala global. Por lo tanto, para poder llevar a cabo, abordar este problema a escala global, se desarrolló este proyecto donde se aglutinan estas 3 disciplinas para desarrollar un sistema de vigilancia global que permita detectar el riesgo de incidencia de la fusariosis, así como también el riesgo de dispersión de las esporas de Fusarium oxysporum en corrientes de polvo globales. Las disciplinas que se integraron aquí fueron la teledetección, la modelización de transporte de aerosoles y la genómica comparativa. Ahora, enfocándonos en un principio en la teledetección, el objetivo fue la evaluación de susceptibilidad a riesgo de fusariosis a partir de datos de teledetección usando el triángulo de la enfermedad como marco teórico. El triángulo de la enfermedad es un fundamento de la fitopatología y este establece que la enfermedad de las plantas es resultado de un patógeno virulento que infecta a una planta huésped susceptible dentro de un ambiente propicio.
Entonces, lo que hicimos fue mapear cada uno de estos ángulos. Así que, centrándonos en el patógeno virulento, en este caso Fusarium oxysporum, lo que hicimos fue desarrollar un mapa web interactivo que está disponible al público en general y en el cual aglutinamos 40.000 reportes de incidencia de Fusarium oxysporum a partir de 1.200 referencias bibliográficas. O sea, estuve un año nada más que leyendo papers, buscando coordenadas para poder localizarlo. Además, este mapa web también muestra la diversidad de Fusarium oxysporum, mapeando formas especiales, que las formas especiales son cepas que muestran su especificidad dependiendo de la planta huésped. Así que de este mapa web pudimos localizar con cierta precisión cada una de las incidencias durante los últimos 30 años, obteniendo más de 4.500. Teniendo en cuenta ahora la parte del huésped susceptible, lo que intentamos fue mapear de cierta manera aquellas plantas susceptibles a Fusarium oxysporum. ¿Qué pasa? Que a día de hoy es imposible poder mapear con exactitud las 100 especies diferentes que hay que son susceptibles. Por lo tanto, como vemos que el rango de plantas es bastante amplio, lo que supusimos es que cualquier área del mundo que tiene cultivo va a ser susceptible. Es una especie de aproximación. Entonces, para ello utilizamos mapas de la fracción de cultivo por píxel mediante imágenes Landsat. También incluimos dinámica de curvieta a partir de un índice de vegetación EBI de MODIS, y luego también incluimos la fluorescencia clorofílica obtenida a partir de la Agencia Espacial Europea como una aproximación de la, se llama de Gross Primary Productivity, que tiene bastante relación con la eficiencia fotosintética. Luego, pasando al ambiente propicio de la enfermedad, utilizamos, lo primero que hicimos, una revisión bibliográfica de aquellas variables que creemos que pueden ser propicias para el desarrollo de la enfermedad y las mapeamos a través de productos satelitales de espectroscopía y térmicos a largo plazo. Por ello, encontramos variables como la temperatura del suelo, la humedad del suelo, la temperatura del aire, la radiación solar, propiedades edáficas del suelo y precipitación, entre otras. Aquí también metimos lo que es la evapotranspiración como una aproximación de la aridez, porque ya veréis que es muy importante para el siguiente objetivo que voy a plantear. Así que una vez que tenemos mapeado estos tres ángulos, los integramos dentro del marco del algoritmo de distribución de especies para poder mapear a escala global a 1 kilómetro de resolución el riesgo de establecimiento de Fusarium oxysporum. Este enfoque de modelización, que lo hemos llamado allí en Cornell el modelo de distribución de patosistemas, puede describir patrones entre la ocurrencia de estrés biótico y los datos de teledetección al identificar factores ambientales convergentes, la distribución de plantas huésped y las características de las plantas afectadas por el estrés biótico a gran escala. Así, ya metiéndonos un poco más de lleno en lo que es el workflow de este enfoque de modelización, no me voy a meter mucho hoy, pero el éxito de este algoritmo, del rendimiento de este algoritmo, reside fundamentalmente en la premodelización, que conlleva la armonización de los datos a una misma resolución espacial, el filtrado de presencia, porque las presencias tienen un sesgo se llama survey bias, o sea, hay partes del mundo donde no encontramos menos datos de presencia, como puede ser en África, pero no es debido porque no tiene nada que ver en que haya una ausencia, en realidad. Es porque a lo mejor no se ha buscado, no hay la financiación para llevar a cabo esos estudios. Y luego también, muy importante, es la generación de pseudoausencias. La mayoría de los modelos de distribución de especies que hay hoy en día son modelos de presencia-ausencia, por lo tanto necesitan tanto la presencia como la ausencia. Pero a nivel global es muy difícil obtener la ausencia, porque no existen o porque directamente nadie se ha metido en ello para obtenerla. Por lo tanto, en este estudio he desarrollado un
un workflow en 3 pasos en el que he incluido limitaciones geográficas y medioambientales para poder posicionar pseudoausencias en aquellas zonas donde se supone que puede estar ausente la enfermedad. Luego se hizo una partición en bloques para poder evaluar los modelos y después ya llega lo que es la modelización en sí. En este caso, utilizamos modelos de presencia-ausencia, pues 2 de ellos de regresión, como pueden ser GAM y MARS, y luego otros 4 basados en Machine Learning, como puede ser Random Forest o el Maxent. Y luego se llevó el típico procesamiento que hay dentro de un sistema de modelización. Y ya pasando a los resultados, que os muestro los resultados de rendimiento de estos modelos. Aquí podemos ver cada uno de los algoritmos por separado y podemos ver que, excepto el algoritmo de Neural Network o redes neuronales, los modelos basados en Machine Learning fueron mucho mejores que los modelos basados en regresión. Y dentro de estos modelos de Machine Learning, Random Forest y Boosted Regression Trees fueron los que obtuvieron mejores resultados. Luego también muy importante es ver la importancia de las variables medioambientales y su significancia para poder mapear la susceptibilidad a la fusariosis. Aquí podemos ver que las variables bioclimáticas y relacionadas con el huésped susceptible se encontraron en el top 10 de variables en estos modelos, y entre ellas se encuentra la temperatura superficial media anual, la fracción de tierras de cultivo, la humedad del suelo, también la fluorescencia clorofílica, entre otras. Se puede ver aquí también que fue bastante sorprendente cómo, podéis ver en numeritos pequeños, cómo cada algoritmo prioriza unas variables con respecto a otras. Es súper curioso ver cómo en la temperatura superficial hay una gran variabilidad, pero, por ejemplo, el Boosted Regression Trees dice que es muy importante, mientras que el Neural Network dice que no es nada importante. Pues este es uno de los paradigmas que hoy en día es el tema de la inteligencia artificial, que cómo podemos lidiar con esto. Pues, usualmente lo que se hace es escoger aquel algoritmo que da mejores rendimientos. Pero nosotros creemos que esto no es viable, porque como hemos podido ver, cada algoritmo tiene su naturaleza intrínseca y va priorizando unas variables y unas metodologías con respecto a otras. Entonces aquí lo que hicimos es implementar una modelización ensamblada que permite aglutinar la sabiduría, por decirlo así, de cada algoritmo, así proporcionando evaluaciones más robustas y también evitando que se haga el overfitting, muy típico en Machine Learning. Aquí en este caso lo que hicimos es una media ponderada de los modelos utilizados, basándonos en las métricas de rendimiento obtenidas, y pudimos obtener una True Skill Statistic, que es muy parecida al kappa, pero no depende de la prevalencia, de 0,95, y una sensibilidad y una especificidad por encima de 0,97. Bueno, unos resultados bastante buenos. A partir de este modelo, aquí podéis ver cómo en el primer mapa se ve la distribución global potencial de la enfermedad y debajo el mapa de riesgo de la enfermedad. Y podemos ver que la enfermedad se distribuye principalmente en aquellas regiones templadas y que el 21% de la tierra global y el 71% de la tierra cultivable global son susceptibles a la fusariosis. También a partir de estos modelos se pueden obtener curvas de respuesta. Ya sabemos que los Machine Learning tienen el problema que se dice que son cajas negras, los black box, ¿sabes? No podemos saber muy bien qué está pasando ahí dentro, pero últimamente están saliendo unas herramientas que se llaman Explainable Artificial Intelligence, que al aplicarlas podemos obtener alguna más información de lo que está pasando ahí. Y este es el caso de las curvas de respuesta. Aquí podemos ver cómo evoluciona cada una de estas variables medioambientales o sea, cómo evoluciona en función de la probabilidad de susceptibilidad a la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de el caso de la temperatura, podemos ver cómo aquí podemos ver curvas que son cada una de los algoritmos, también el ensamblado, y podemos ver cómo el rango óptimo para el desarrollo de la enfermedad está entre unos 17 y 27 grados.
centígrados, que está muy acorde con los estudios que se han hecho experimentales. También se puede ver como la fracción de tierra de cultivo, o sea, hay una mayor probabilidad de encontrar la enfermedad conforme encontramos píxeles con mayor tierra de cultivo. También tiene sentido. Y por último, la última parte del workflow de distribución de especies es, una vez que tenemos los patrones de interacción en el tiempo actual, es utilizarlos para proyectar en el tiempo bajo cambio climático. Para ello lo que hicimos es, ya una vez sabiendo qué variables son más importantes para predecir la distribución por Fusariosis, obtenemos esas variables del System Model, o modelos del sistema terrestre. Aquí el problema es que estos modelos ya sabemos que, por ejemplo, la humedad del suelo vamos a obtener a una menor resolución espacial, pero es lo que tenemos por ahora. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta los protocolos de la IPCC, lo que hicimos fue centrarnos en 3 escenarios de cambio climático. El primero es el más optimista y se basa en un mundo de sostenibilidad con bajas emisiones de carbono. El segundo es un escenario intermedio que muestra un mundo con rivalidad regional y muestra una emisora intermedia de carbono, y luego encontramos un escenario donde se potencia el uso de combustibles fósiles y por lo tanto hay unas grandes emisiones de carbono. Pues de esta modelización pudimos sacar la distribución de Fusariosis en el futuro para 2100 para cada uno de los escenarios de cambio climático. Podemos ver como aquí se aglutinan los 3 escenarios en una sola figura y podemos ver en rojo aquellas zonas donde se va a expandir el riesgo y en azul aquellas zonas donde se va a eliminar el riesgo. Entonces podemos ver como claramente en el hemisferio norte va a haber un aumento de riesgo por esta enfermedad, mientras que en zonas del Ecuador hay una disminución. También teniendo en cuenta cada uno de los escenarios por separado, podemos ver como el escenario intermedio es el que proyecta una mayor proporción de tierra con susceptibilidad a fusariosis. Esto no es sorprendente, ya que este escenario, que es el escenario intermedio, es el que proyecta en el futuro una mayor expansión de las tierras de cultivo. Y ya nos movemos a la última parte, donde es cómo se integran los modelos de transporte atmosférico con teledetección. Si seguimos en el mismo proyecto anterior, este proyecto financiado por la NASA, y aquí el objetivo fue usar un modelo de sistema terrestre para evaluar la posibilidad y los patrones de transporte a larga distancia de esporas durante eventos globales de polvo. Así, para hacer una breve introducción, las enfermedades fúngicas del suelo, como la fusariosis, se propagan a través de esporas microscópicas y duraderas, adaptadas diferencialmente tanto para la persistencia como la dispersión a través del suelo, animales, agua y la atmósfera. Aunque principalmente no han sido como diseñadas para su transporte atmosférico, se ha demostrado que estas esporas fúngicas del suelo pueden propagarse por vía aérea dentro de los continentes mediante su asociación con aerosoles de polvo originados en regiones agrícolas. En la actualidad se utilizan modelos computacionales del sistema terrestre y modelos de contaminación del aire para simular el transporte atmosférico de esporas a larga distancia, sobre todo esporas que se transmiten por aire, como puede ser la de la roya de la espiga del trigo. Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía el transporte atmosférico intercontinental a larga distancia de esporas de enfermedades fúngicas del suelo no se ha estudiado, y ello puede contribuir a la propagación de enfermedades. La evidencia de respaldo de esta sorprendente idea proviene de que Fusarium oxysporum sobrevive en el suelo por más de 30 años, por lo tanto acumulando reservas de esporas hasta que las condiciones ambientales, como son fuertes vientos, aridez en el suelo, son favorables para el arrastre de estas esporas a la atmósfera. También se han aislado esporas infecciosas de Fusarium oxysporum en el transporte de polvo de corto alcance en el norte de África y Asia, y también el tamaño y la densidad de estas esporas sugieren que es capaz de viajar larga distancia por la atmósfera
utilizando analogías de aerosoles. También un pariente de Fusarium oxysporum, Fusarium graminearum, es bien conocido por su capacidad de transporte a larga distancia de sus esporas aerotransportadas y teniendo en cuenta las similitudes morfológicas entre ambas especies de Fusarium, es razonable pensar que Fusarium oxysporum también puede transportarse a larga distancia a través de la atmósfera. Luego también, al ver la distribución global de la incidencia de afusariosis con las regiones de origen de polvo global, podemos ver que pueden solapar, por lo tanto, se puede dar el momento de que estas esporas se arrastren con el polvo y se transporten a través de la atmósfera. Bueno, aquí la metodología fue utilizar el componente atmosférico del System Model SENS2 y este modelo permite simular la emisión de polvo. Este modelo se acopló con el marco MIMI, que permite simular el transporte de aerosoles como componentes minerales y de hierro a través de la atmósfera y, por lo tanto, en nuestro caso, facilita la simulación de la viabilidad de la espora durante el transporte. Este modelo fue modificado con el fin de poder simular la emisión de la atmósfera de tierra agrícola y también su transporte atmosférico. Para ello, se asumió que la fuente de polvo agrícola es proporcional al área de tierra cultivable. Para ello utilizamos un algoritmo que se llama MODIS Deep Blue Algorithm, que está basado en imágenes satélites de MODIS y que fue desarrollado por Knox y colegas en el 2012. Luego también no tenemos información a nivel global de la concentración de esporas en cualquier suelo agrícola. Entonces, en este caso también tuvimos que inferirlo. Y para ello lo que hicimos es utilizar interpolaciones que utilizaron como base el WebMap que antes os he explicado. Así aquí podemos ver cómo es la distribución de las esporas a nivel mundial, que junto con el mapa de las regiones de emisión de polvo podemos empezar a modelizar. Otra parte muy importante del ciclo de vida de los aerosoles es la desactivación. Durante la desactivación de las esporas durante el transporte atmosférico. Y para ello empleamos un decaimiento exponencial donde el 99% de las esporas pierden su viabilidad en 3 días debido a la exposición de los rayos ultravioleta. Ya es bien sabido que un factor limitante de las esporas era la acción ultravioleta, así que en este caso hemos utilizado esto como factor de desactivación. Y luego la última etapa es cuando los aerosoles junto con las esporas abandonan la atmósfera y se depositan debido a la precipitación, que también se llama deposición húmeda, o el asentamiento gravitacional o deposición seca. Entonces, aquí utilizamos este modelo ya modificado y se parametrizó utilizando una tormenta de polvo global llamada Godzilla, como un estudio de caso de la posibilidad de transporte atmosférico transatlántico de esporas de Fusarium oxysporum. Godzilla ocurrió en junio de 2020 y transportó aproximadamente 24 millones de toneladas de polvo desde el norte de África subsahariana, que es la región de emisión, a través del Océano Atlántico hasta el Caribe y el sureste de los Estados Unidos, que será la región de deposición. Así que, si alguna vez puede existir el transporte de esporas viables de Fusarium oxysporum a larga distancia, se podrá surgir entonces. También se ha visto que las tasas de deposición predeterminadas en CAMSIS-MIMI, el modelo, suelen ser demasiado altos. Por lo tanto, se hizo un estudio de sensibilidad de deposición probando 4 escenarios. 1 con las tasas de deposición predeterminadas y 3 con tasas de deposición húmeda y o seca reducidas en aproximadamente un orden de magnitud para aumentar la cantidad de polvo que llega a la región de deposición. Así se vio que el escenario que redujo tanto las tasas de deposición seca como húmeda fue el que mejor coincidió con imágenes satelitales MODIS en este evento Godzilla. Y pasando a los resultados, en el caso de Godzilla, las simulaciones mostraron que 13.000 de 4 billones de esporas de la región de emisión que llegaron a la región de deposición aún eran viables.
Aunque la mayoría de las esporas se desactivaron mucho antes de llegar a América, este modelo inicial establece que existe la posibilidad de que puedan viajar a larga distancia. También se exploró un índice de riesgo que permite ver el impacto de deposición del número de esporas en tierra de cultivo y se vio que este índice de riesgo fue mayor en el Caribe y México que en Estados Unidos continental, ya que la pluma de polvo llega antes al Caribe que al continente americano. Y por último, también se estudió las implicaciones globales del transporte a larga distancia de esporas viables en 2020. Y se vio que este transporte estaba dominado por la interacción entre Eurasia Occidental, África del Norte y norte del África subsahariana, sobre todo debido a su cercanía. Entonces se vio que el 96% del transporte de largo alcance de esporas viables o bien se originó o bien terminó en una de estas regiones. También se vio que había una gran cantidad de emisiones de estas regiones, ya que los suelos de ellas contienen una alta concentración de esporas de Fusarium oxysporum. Y por último, y lo más sorprendente, es que África subsahariana es un centro para el transporte de esporas de larga distancia. De hecho, se estimó que un 53% de toda la deposición de esporas viables y un 14% de la deposición del transporte de esporas a larga distancia se originó en África subsahariana. Por lo tanto, debe ser una parte para estudiar en el futuro como una posible región de propagación de enfermedades. Y ya metiéndonos en la última parte de este proyecto, la disciplina de genómica comparativa lo que hizo es poder validar los resultados de la disciplina de detección y transporte mediante la localización de trampas de polvo en dos zonas de deposición, como en Barbados y Cayenne. Entonces, a partir de datos genéticos, pudimos detectar microbiomas fúngicas aéreos en estas trampas de polvo. Aquí podéis ver una gráfica de qué especies se encontraron y pudimos ver que había tanto patógenos humanos y vegetales potenciales. Así pudimos encontrar en grandes cantidades tanto Totricium y Cladosporium, entre otras. Pero también vemos que también hay una gran cantidad de rare taxa, que son las líneas verdes, y eso quiere decir que se encontraron otras especies fúngicas, se encontraron pero a muy escasa cantidad, pero eso no quiere decir que no sean importantes, porque con una esporella podemos generar una epidemia. Entonces, Fusarium oxysporum podría estar en esta parte y eso es lo que quisimos estudiar. Aquí pudimos ver que se descubrió una gran presencia de esporas de Fusarium oxysporum en Cayenne después de una tormenta de polvo. Así que ahora lo que se está haciendo es analizar trayectorias high split de propágulos para ver qué condiciones de clima local pudieron conllevar a esta gran cantidad de deposición de esporas. Y también un trabajo futuro es utilizar las metagenómicas para una mejor resolución taxonómica y buscar genes que impacten la viabilidad de transporte de las esporas. Y ya por último, lo que voy a hacer es un breve resumen de mi posición actual. Yo ahora mismo estoy contratada con un proyecto Momentum como investigador postdoctoral a través de la PTI Solsil, que ahora se ha integrado en la PTI Horizonte Verde. Y el título de mi proyecto es la integración de teledetección y modelos epidemiológicos para la implementación de vigilancia operativa y evaluación de riesgo de enfermedades emergentes de plantas. Bueno, la idea de este proyecto es poder solventar algunas de las dudas que han ido surgiendo durante los últimos 10 años. Así que el primer objetivo es evaluar el uso de imágenes satelitales hiperespectrales y multiespectrales para la detección y monitoreo de enfermedades causadas por Xylella fastidiosa en plantas cultivadas. Este objetivo se lleva a cabo a través de diferentes escalas, primero a escala de árbol, a través de imágenes hiperespectrales y térmicas obtenidas por aviones, que ya han sido obtenidas en la zona de Mallorca, en viñedo y en almendro, que el objetivo es encontrar aquellos rasgos fisiológicos que nos permiten detectar Xylella fastidiosa en viñedo o en almendro y poder diferenciarlas de otras enfermedades vasculares o también en otros huéspedes, como puede ser olivo. Pero para llevar a cabo una vigilancia operativa, estos vuelos con una gran resolución espacial no
son viables a gran escala, por lo tanto, para ello lo suyo es el uso de satélites, pero ya en este grupo también se ha demostrado que el uso de imágenes multiespectrales no son aptas para poder detectar estadios tempranos de la enfermedad, ya que estas imágenes no tienen aquellas bandas espectrales sensibles para detectar estos estadios. Por lo tanto, lo que vamos a hacer uso es poder avanzar en esta investigación con la implementación o el uso de imágenes hiperespectrales que han sido recientemente puestas en marcha. Por ejemplo, vamos a utilizar las imágenes ESMA de la Agencia Espacial Europea Alemana. El segundo objetivo es integrar estas imágenes satelitales hiperespectrales y multiespectrales en modelos epidemiológicos para mejorar su parametrización y optimizar la vigilancia y control de enfermedades causadas por Xylella fastidiosa. O sea, como hemos dicho anteriormente, en el trabajo que ya he realizado, se ha realizado a través de imágenes de alta resolución espacial obtenidas de aviones, y se ha visto que para poder hacer un control efectivo de la enfermedad es necesario reducir la frecuencia de la revisita a 1 a 3 meses. Y eso es económicamente viable solo con teledetección. Y de ahí que se haya planteado este objetivo. Y por último, el tercer objetivo es mejorar la evaluación del riesgo de enfermedades emergentes en el contexto de cambio climático mediante la integración de datos satelitales, modelos de distribución de especies y modelos epidemiológicos de propagación de enfermedades. También aquí nos centraremos en el triángulo de la enfermedad, pero en el caso de Xylella fastidiosa es una enfermedad, es un patógeno invasor, y siempre hay una cierta reticencia en los modelos de distribución de especies para poder modelar patógenos invasores, como está pasando ahora mismo en Europa. Entonces vamos a intentar integrar modelos epidemiológicos con modelos de distribución de especies para poder mejorar la predicción de la distribución tanto en la actualidad como en el futuro bajo escenas de cambio climático. Y esto ha sido todo. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta aquí estaré para resolver.